El día de hoy está con nosotros, Verónica Arias, asambleísta y además miembro del CAL, con quien vamos a conversar sobre la propuesta que en representación de su movimiento ARE están presentando para enmiendas constitucionales. Nosotros como movimiento ARE nos adherimos al pacto ético que plantea el gobierno nacional. Nosotros consideramos que efectivamente es necesario que servidores públicos y quienes quieren participar para una dignidad de elección popular no tengan inversiones en paraísos fiscales, pero consideramos necesario agregar a la consulta popular que se va a realizar en el mes de febrero del año 2017 otra serie de preguntas que consideramos que son necesarias para poder garantizar equidad en nuestro país. Es decir, ¿cuáles son las más relevantes que a criterio de Verónica Arias se deben tratar a profundidad? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que sea necesario debatir por parte de quienes quieren ser candidatos a la presidencia de la República y candidatos a legisladores. Primeramente, debatir sobre el fondo partidario. El artículo 110 de la Constitución de la República señala que el Estado debe asignar fondos a las organizaciones políticas, sean estas movimientos o partidos políticos. Nosotros consideramos que se debe eliminar el fondo partidario porque las organizaciones políticas pertenecen a la sociedad, no pertenecen al Estado. ¿Cómo se financiarían los partidos o movimientos u organizaciones políticas entonces? Bueno, las organizaciones políticas, el artículo 110 también señala que se financia con el aporte de sus afiliados, con el aporte de sus adherentes. Pero además, para garantizar una participación equitativa en los diferentes procesos electorales, el Estado deberá realizar una cobertura de costos, tener una cobertura estatal de costos para que en el 25% de los espacios de los diferentes medios de comunicación se puedan promocionar los planes de gobierno y las hojas de vida de los candidatos. El tema es que las organizaciones políticas lo que se han transformado son en organizaciones de carácter electoral, porque en ausencia de las elecciones no hacen nada, no desarrollan pensamiento, no desarrollan temas ideológicos, no capacitan y no presentan planes de gobiernos o propuestas de gobiernos ideológicos. Totalmente de acuerdo. Y por ello, ¿cómo reivindicar entonces por las ello, organizaciones partido políticas que no inscriba a sus candidatos dentro del ámbito electoral no podrá participar en las siguientes elecciones y tendrá que reinscribirse? Porque hay muchos partidos o movimientos que se crean solamente para repartirse la troncha, pero no para aportar de manera ideológica y con un plan de gobierno serio al país. Bueno, también consideramos necesario que se disminuyan el número de legisladores. ¿Cómo es posible que en nuestro país, que tiene alrededor de 15 millones de habitantes, tengamos 137 legisladores? Un país, el país vecino, como el Perú, que tiene el doble de habitantes, 30 millones de habitantes, tiene menos legisladores que el Ecuador, tienen 130 legisladores. Entonces, eliminar los asambleístas nacionales, porque no tiene sentido que se discrimine entre asambleístas nacionales y provinciales, porque ambos tenemos la misma condición. Entonces, ambos somos legisladores de la República que representamos a nuestras provincias. Entonces, se crean asambleístas nacionales para, de alguna manera, aumentar la representación que tiene Pichincha y Guayas en el Parlamento ecuatoriano, porque la mayoría de legisladores nacionales pertenecen a estas provincias. Entonces, se plantea eliminar los asambleístas nacionales y también los asambleístas del exterior y tener una menor cantidad de legisladores en el Parlamento ecuatoriano. Relacionada a equidad territorial, ¿ese es el punto? Efectivamente, porque se está proponiendo que exista un legislador por cada provincia y uno adicional por cada 200.000 habitantes. Ustedes plantean un cambio en el sistema de elección de la prefectura en el sentido de que los prefectos o los gobiernos autónomos provinciales sean elegidos por el electorado rural y ya no urbano. A ver, las prefecturas se han convertido en alcaldías paralelas y concentran su trabajo en las capitales provinciales porque efectivamente ahí está concentrado la mayor cantidad de votos. Entonces, descuidando el trabajo que deben realizar en el sector rural, con competencias constitucionales importantísimas como el riego, como la vialidad rural, como el fomento productivo. No solamente pasa en mi provincia de Loja, pasa en la mayoría de provincias del Ecuador, que los prefectos trabajan en las capitales provinciales.
Entonces, se plantea que los prefectos efectivamente sean electos por el padrón rural. Nosotros planteamos un pacto por la equidad, que va más allá, que no se reduce a una coyuntura electoral, sino que queremos aportar para que nuestro país cuente con una estructura que permita garantizar eficiencia en la administración del Estado. Verónica Arias, asambleísta y miembro del CAL, muchas gracias por estar con nosotros.